Hola a todos, en este video vamos a estudiar el tema de vectores. Como siguiente punto tenemos la definición de un vector que nos dice que es la cantidad que consiste en un valor numérico con unidad de medida y dirección. Tenemos el método gráfico que se clasifican en dos. El primer método se llama método del paralelogramo y nos dice que consiste en trazar las paralelas a los vectores hasta formarlo. La suma de ellos correspondería a la diagonal que va del origen hasta el vértice más lejano. Tenemos la siguiente nota que nos dice, con este método solo es posible sumar dos vectores y a menos que se realice una medida exacta con transportador y regla, solamente sirve para determinar la dirección del vector resultante. Tenemos dos ejemplos donde el que está a nuestra izquierda sería una suma de dos vectores, el vector A y el vector B. Si podemos observar, la línea roja vendría siendo la resultante, que sería la suma de ambos vectores. Y a nuestra derecha tenemos una resta de vectores. Tenemos el vector A, el vector B. En este caso, el vector B, como está restando, sería lo opuesto al vector B si estuviéramos en una suma. Observamos que el vector A, el vector B en la suma, que vendría siendo este vector, está hacia la derecha y cuando es una resta está hacia la izquierda. Siempre cuando estamos restando un vector, en este caso el vector B sería el lado opuesto al vector B en una suma. Y la resultante, en este caso sería la que está en línea verde. Esa sería la resultante de esa resta de vectores. Tenemos el siguiente método, que es el método del polígono. Consiste en colocar a los vectores uno a continuación del otro. El otro vector, el vector resultante de todos los vectores a sumar, es aquel vector que se inicia en el origen del primer vector y termina en el extremo del último vector. En este caso particular, este método se puede utilizar cuando hay más de dos vectores. Si observamos el ejemplo, tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C, y la resultante va a ser la línea que se traza desde el origen de A hasta el extremo de C. Se vendría siendo el vector resultante. Tenemos un caso muy particular que nos dice cuando los vectores consecutivos forman un polígono cerrado, su resultante es 0. Como es el caso que tenemos a continuación, tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Si ellos forman un polígono cerrado, el valor de la resultante sería 0. Tenemos el siguiente método, que sería el método analítico. Tenemos 4 fórmulas para hacer el cálculo del componente en X. Un vector se puede descomponer en un componente X y un componente Y. Para calcular el componente X, debemos multiplicar, en este caso, el valor de R por el coseno del ángulo. Y la componente Y, debemos calcularlo a partir de la fórmula del valor de R por seno del ángulo. Ese valor de R puede ser distancia, dependiendo del problema que nos den en cuanto a la información se refiere. Tenemos la magnitud para calcular esa resultante, que nos dice que R va a ser igual a la raíz cuadrada de el componente X al cuadrado más el componente Y al cuadrado. Es importante destacar que para calcular la magnitud utilizamos el teorema de Pitágoras.
Para calcular la dirección, es decir, el ángulo que tiene dicho vector, debemos multiplicar la tangente a la menos 1 por el componente y, que sería o estaría en el numerador, y el componente x, que estaría en el denominador. A partir de esta fórmula podemos calcular el ángulo de un vector. Estas fórmulas nos permiten comprobar a través del método analítico el ángulo, la resultante, que vendría siendo la magnitud, y ambos componentes, tanto x como y. A continuación tenemos un ejemplo donde nos dice: el vector A tiene una magnitud de 5 metros y un ángulo de dirección de 60 grados. El vector B tiene una magnitud de 4 metros y un ángulo de dirección de 20 grados. Calcular la magnitud y la dirección de C. Obviamente nos están dando una suma de vectores, tanto de A como de B. Primero que vamos a hacer es el método gráfico. Vamos a colocar acá los datos, importante, para saber qué valores tenemos y que debemos calcular. Nos están dando el vector A, que nos dicen que tiene una distancia de 5 metros y un ángulo de 60 grados. Ese sería mi vector A. La información que tenemos del vector A. Tenemos la distancia y tenemos el ángulo. Vamos con el vector B. Nos están dando 4 metros y un ángulo de 20 grados. Esa sería la información que tenemos de el vector B. Una vez que tengamos los datos de mi vector A y mi vector B, colocamos lo que necesitamos calcular, que sería la magnitud de C, sería la resultante, y el ángulo, que vendría siendo la dirección. En este caso sería el ángulo. Cuando nos dicen dirección, es ángulo. Una vez que tengamos los datos, vamos a proceder a hacer el método gráfico de dicho ejemplo. Vamos a dibujar el vector A. Es importante, para hacer el método gráfico, tener una regla y un transportador. Primero que vamos a hacer es utilizar el transportador y medir 60 grados. Una vez que nosotros midamos 60 grados, vamos a colocar acá esta sería la base. Coloco el transportador allí como ese punto de referencia, esa línea, y vamos a colocar el transportador y vamos a medir 60 grados. Vamos a suponer que 60 grados nos da por acá. Dibujo el punto donde están los 60 grados y con la regla voy a trazar
esos 5 metros. Yo voy a decir que cada metro es equivalente a 1 centímetro para poder hacer la transformación allí. Coloco o dibujo mi vector A. En este caso sería 5 centímetros con la regla. Lo llevo hasta donde están los 60 grados. Sería mi vector A. Escribo que este es el vector A. Ya coloqué la distancia y el ángulo. Como es una suma de vectores, yo debo empezar por el extremo de A. Coloco el transportador donde está el extremo de A y busco dónde están los 20 grados. A imaginarnos que los 20 grados están por acá. Con la regla trazo 4 centímetros y dibujo mi vector B. Sería el vector B. La resultante va a ser el origen de A con el extremo de B. Este sería la resultante. En este caso va a ser el vector C. Una vez que nosotros tengamos la suma de esos dos vectores a partir del método gráfico, vamos a hacer el método analítico para saber cuánto es el valor de la resultante y cuál es la dirección que tiene esa suma de vectores. Vamos a hacer el método analítico. Vamos a calcular, en este caso, vamos a calcular el componente X y Y de ambos vectores, tanto de A como de B. Si nosotros dibujamos el componente A, este eje horizontal me va a representar el componente X, es decir, AX. Y si yo trazo esta línea vertical, me representa el componente AY. AY. Igual, si nosotros sacamos el componente X y el componente Y del vector B, sería el que está en el plano horizontal y el componente Y sería el vertical. Esta línea horizontal vendría siendo mi BX y esta línea vertical me representa BY. Una vez que ya hemos determinado a partir del método gráfico dónde están los componentes X y componente Y de cada uno de los vectores, vamos a proceder a hacer el cálculo matemático para calcular cada uno de ellos. Para calcular el componente X, debemos sumar
ambos componentes, es decir, AX más BX. Debemos agrupar todas las X de ambos vectores. Y para calcular el componente Y, debemos sumar a Y más BY. Ahora vamos a sustituir los valores de cada uno de ellos. Para poder sustituir los valores de cada uno de ellos, debemos hacer el cálculo por separado. Es decir, AX, recordemos que para calcular el componente X debemos multiplicar la distancia, en este caso, por el coseno del ángulo. Multiplicamos 5 metros por el ángulo, que sería coseno de 60 grados. Si nosotros hacemos operación matemática, nos va a dar 2.50 metros. Si hacemos la misma operación para calcular el componente AY, colocamos la misma distancia, 5 metros por el seno del ángulo si hacemos operación matemática nos va a dar 4.33 metros. Recordemos que debemos multiplicar la distancia por el seno del ángulo en nuestra calculadora. Ya tenemos los valores de como el componente AX y el componente AY. Hacemos lo mismo para buscar el componente BX. Ahora utilizamos la distancia del vector B, que sería 4 metros, por el coseno del ángulo, en este caso sería 20 grados. Si hacemos esa multiplicación, nos va a dar 3.76 metros. Hacemos lo mismo para calcular el componente BY. Multiplicamos 4 por seno del ángulo, que sería 20 grados. Si hacemos esa operación matemática, nos va a dar 1.37 metros. Una vez que tengamos todos los valores, tanto de X como de Y, de ambos vectores, lo que debemos hacer es sustituir los valores en la fórmula. Para calcular el componente X, vamos a sumar ambos valores de X, tanto del vector A como del vector B. AX nos dio 2.50 metros más el vector o el componente BX nos dio 3.76 metros. Si hacemos esa suma, el componente X
Nos va a dar 6.26 metros. Este sería el valor de mi componente X. Hacemos la operación para calcular el componente en Y. Colocamos el valor de AY, 4.33 metros, más el valor de BY, 1.37 metros. Hacemos esa operación matemática, sumamos, nos va a dar un valor de 5.70 metros. Sería el valor del componente Y. Una vez que tenemos los componentes tanto de X como de Y, podemos calcular el valor de la magnitud. En este caso sería el valor de C. Debemos colocar el componente X y lo elevamos al cuadrado, sería 6.26 metros al cuadrado más el componente Y, que sería 5.70 metros al cuadrado, y eso lo vamos a colocar dentro de una raíz. Si hacemos esa operación matemática en la calculadora, nos debe dar un total de 8.47 metros. Sería el valor que tiene la resultante de esos dos vectores, 8.47 metros. Si nosotros los comprobamos en el método gráfico, debería dar 8.47 centímetros. Eso debería dar la resultante de esa suma de esos dos vectores A y B. Por último, vamos a sacar el ángulo que tiene ese vector. Para ello debemos utilizar la fórmula de tangente a la menos 1 colocamos tangente a la menos 1 y lo vamos a multiplicar con, en este caso, dividir entre el componente y el componente X. El valor de mi componente Y nos dio 5.70 metros y el componente X 6.26 metros. Si nosotros hacemos ese cálculo matemático, nos va a dar un resultado de 42.3 grados. Ese sería el ángulo que tendría esa suma de vectores. O en este caso, el ángulo que tendría la resultante.
sería de 42.3 grados. Y de esta manera podemos decir que hemos cumplido a cabalidad con el valor de la magnitud y el ángulo que tendría esa suma de vectores.